¿Qué tal? Pues el día de hoy vamos a hablar del pan. No del pan que ustedes comen, sino del Partido Acción Nacional. Que evidentemente a estas alturas, pues si hiciéramos la comparación, estaríamos hablando de un pan tostado, o de un pan quemado, o de un pan ya pasado, ¿no? Un pan que ya sea se les olvidó sacar del horno, o un pan que pues se les olvidó consumir y terminó acumulando hongos. En este sentido es un pan que ya no sirve, es un pan que se tiene que desechar, es un pan que ya no sirve para nada, ni a los panistas les sirve para nada el Partido Acción Nacional. En este sentido, pues estamos hablando de que el Partido Acción Nacional está en peligro de extinción desde hace buen tiempo y que hoy termina siendo bastante cómico que lo quieran relanzar y que hace apenas un par de días hayan hecho el relanzamiento de Partido Acción Nacional en esta especie de recalentado del pan. Insisto, un pan aguado, un pan rancio, un pan pasado, un pan que no cruje, un pan que no más no levanta, ¿no? Tal cual, que le hace falta levadura, que le hace falta todo para terminar de siendo pan y que, pues insisto, este que se tiene hoy, que eh, pues curiosamente quieren relanzar, pues no es más que el mismo pan de siempre, ¿no? Al final vamos a ser claros. ¿Qué esperanzas tiene el pan? Insisto, más allá de que sea un pan recalentado, que a nadie le gusta el pan recalentado, creo yo. Nos gusta el pan que va saliendo apenas del horno, ¿no? El pan recién horneado, pero no el pan recalentado, no el pan rancio, no el pan duro, ¿no? Y mucho menos el pan blando o aguado. En este sentido ya perdió toda consistencia el pan, toda coherencia. Y la perdió desde hace mucho tiempo, la perdió desde que se aliaron con el PRI. Evidentemente es algo que hasta les da pena hoy reconocer cuando ya les llaman prianistas a los panistas. Los puso bastante incómodos al no poder ni siquiera negar lo innegable, ¿no?, de la realidad que fue precisamente haberse aliado con el PRI para terminar de formar el PRIAN en diversas elecciones tanto a nivel local como a nivel nacional. En este sentido es como si no soportaran el peso de sus propios errores, se avergüenzan del peso de esos errores que terminaron haciendo alianzas con impresentables, eh, con un PRI que, bueno, hoy no toca hablar del PRI, pero pues todo lo malo se asocia con el PRI, nadie se quiere parecer al PRI. El referente del mal gobierno, pues es precisamente todo lo relacionado, vinculado al PRI. Y en ese sentido, insisto, uno de los grandes errores del Partido Acción Nacional, pues fue haber pensado que la alianza con el PRI podría resultar. Al final de los dos no se hizo uno, y en realidad eran tres, porque ahí también con estos dos estaba el PRD, hoy mismo que ya perdió afortunadamente y enhorabuena su registro, y que ahora es curioso porque yo creo que estos partidos remanentes, estas boronas de partidos como el PAN, pues en efecto ya de este PAN solo quedan las boronas, ¿no? Quedan los desperdicios de un partido que además siempre ha funcionado como un negocio familiar, ¿no? Hay que ser claros en esto. El PAN siempre ha sido una especie de negocio familiar,
que poco le importa realmente el país, poco le va a importar, poco le ha importado. Cuando ha gobernado lo ha ensangrentado, ¿no? Ha gobernado mal. El PAN ha gobernado mal en gobiernos estatales, así como a nivel nacional. A nivel nacional se terminó coludiendo oficialmente y con evidencias con el crimen organizado a través de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través también de este fraudulento expresidente sinvergüenza que es Felipe Calderón. Y desde entonces yo diría que desde Calderón hay un punto de inflexión brutal en el PAN que viene cayendo, ¿no? Que viene cayendo y simplemente no termina de caer, pero que pronto, muy probablemente, pues se termine de extinguir, ¿no? Por eso están dando estas patadas de ahogado los panistas, pues como que relanzando su marca, una marca quemada, es un cartucho quemado, tan quemado como el cartucho del PRI, ¿no? Es, insisto, la misma gata pero revolcada. No te van a venir a ofrecer nada nuevo, te van a ofrecer exactamente lo mismo que siempre. Y esto es lo que parece ser que el PAN ya no puede tolerar, ni soportar, ni sabe cómo remediar, en una desesperación de que ya no saben qué hacer, eh, ni cómo hacerlo, para tratar de sobrevivir. Insisto, tal cual son patadas de ahogado que dan en el PAN, eh, que por supuesto sigue pues costándole bastante al erario, y que cuando terminas de ver las figuras políticas que representan el PAN, pues te terminas de dar cuenta de la decadencia total en la que se encuentra el PAN. Gómez Morín estaría bastante decepcionado de lo que terminó siendo el PAN. Un partido que tampoco podemos decir y por completo generalizar que no tuvo en algunos momentos mejores representantes e incluso mejores ideas desde esa trinchera que defendía el PAN. Más allá de si estamos o no de acuerdo, tenían mejores figuras, un poco más dignas, un poco menos humillantes de lo que hoy son Ricardo Anaya, Lili Telles, eh, Kenia López Rabadán, eh, híjole, es que hay puro impresentable en verdad. Entre muchos otros, evidentemente, panistas que, seamos sensatos, ya no se pueden quitar esta cruz del PRIAN. Ya no. O sea, ya no nos pueden engañar, ya es demasiado tarde para arrepentirse, para ir hincados a la villa a pedir perdón. Pues que se los perdone su mamá y nada más, porque de ahí en fuera, digamos, el daño ya está hecho. Es más, el autodaño ya está hecho. Ellos mismos hicieron un gran daño, insisto, en hacer esta asociación. Creo que es demasiado tarde para arrepentirse y fuera de esto, lo demás es autoengaño, ¿no? O sea, la verdad es que solo ellos se podrían llegar a engañar, en que pueden llegar a ser capaces de engañar al electorado cuando los vimos casi por 12 años asociados directamente, siendo compadres del PRI y del PRD. Hoy el PAN se quiere desligar del PRIAN como si nada hubiera pasado, y eso me parece pues que termina de pintar un partido azul que siempre se ha distinguido en ser un partido principalmente hipócrita y doble moral. Eso diría yo que es la esencia principal del PAN. La doctrina del PAN, que es un PAN, insisto, bastante blando, bastante aguado, que ni siquiera alcanzaría a ser libertario como los hay otros partidos en otros lados. Ni siquiera eso le alcanza al PAN. Incluso los mismos libertarios de otras latitudes y otros lados han venido a México a criticar al PAN precisamente por su falta de orientación, de visión, de identidad, de capacidad,
de postura, su exceso de hipocresía y tibieza, ambigüedad, en el simple hecho, insisto, de llegarse a ver mezclado ya no solo con el PRI, yo hablaba del PRD, combinar al Partido de la Revolución Democrática con el Partido Acción Nacional, que no es de acción, sino de accionistas, nada tiene que ver, era como combinar el agua y el aceite. Desde que el PAN empezó a traicionar sus propios ideales, pues empezó a decaer. Insisto, más si se le agrega el punto de inflexión o la gota que derrama el vaso que fue en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces a estas alturas rescatar al PAN es intentar rescatar a un muerto. Puedes rescatar a un moribundo, pero no a un muerto. En este sentido el PAN no se ha dado cuenta de que ya es un partido que está muerto, que ya no tiene signos vitales, que ya no hay posibilidad alguna de poderlo rescatar. Ahora, con esto claro, ¿no? Teniendo en cuenta que, insisto, como decía, si Gómez Morino hoy estuviera vivo y se hubiera dado cuenta en qué terminó el PAN, porque, insisto, en otros momentos al menos tenían mejores representantes, figuras ideológicas, intelectuales, que hoy evidentemente no les alcanza ni juntando a todas para ser una de aquellos tiempos. Eh, Hay además un gran apoyo de manera paralelo al PAN de muchas figuras que no precisamente son militantes del PAN, pero que están en los medios, en la prensa corporativa, que no se terminan de revelar como panistas, porque ya lo he hablado muchas veces, ¿no? Suelen ser tanto los panistas militantes como los simpatizantes, tibios y doble morales, ¿no? Los panistas clásicos ya les da tanta pena reconocer que son panistas, que son los que te dicen, prefieren decirte yo no soy panista, y en lugar de decirte que son panistas con orgullo, con firmeza, lo que te dicen, el discurso panista más o menos la forma en que suena es, no hombre, yo no apoyo a ningún partido, yo soy apartidista. O también suena algo así como, no hombre, a mí la política me da flojera, pero ya viste todas las eh, tropiezos y ocurrencias que está haciendo Morena, ya viste todos los errores que comete Morena. Pero no, a mí no me interesa la política, nada más que sí me ofende muchísimo lo que está haciendo Morena. Y le tiran todo el tiempo tierra a Morena, pero se hacen, insisto, los apartidistas, los que votan nulo, los que solamente forman parte de la sociedad civil, organizada, los que se terminan a veces involucrando en proyectos llamados México Libre, Liberemos a México, Fuera Comunismo de México, cosas por el estilo, ¿no? Las marchas rosadas, en fin, todas estas son expresiones panistas, ¿no? Un PAN que está conformado generalmente por la ideología de la tía panista, que a su vez educó a sus sobrinas panistas, que tal vez hasta la fecha siguen apoyando el PAN. Que no tienen una raíz política, que no tienen una formación política como para ni siquiera alcanzar a distinguir que el comunismo y socialismo no son lo mismo, que ellos mismos tendrían que darse cuenta que si critican al comunismo eh, en México, pues de alguna manera lo están haciendo existir, entonces que se pongan de acuerdo en cuanto a que van a decir que el comunismo existe de inicio o no, porque muchas veces te dicen que el comunismo no funciona en ningún lado, pero entonces ¿por qué están hablando de comunismo? Y por qué están pensando además con esta falta de brújula y de entendimiento mínimo básico, pues porque están asociando que en México hay comunismo, ¿no? Comunismo además, insisto, o sea, ni siquiera son capaces de llegar a distinguir entre el socialismo y el comunismo, pero bueno. Entonces, en este sentido, están paranoicos, esquizofrénicos, primeramente con los fantasmas del comunismo, que ellos mismos tienen esta esquizofrenia como si estuvieran en un, en una manicomio de locos, ¿no? Que tienen, insisto, eh, fobias
contra el comunismo, pero ahí en ese mismo cuarto de locos y desquiciados, pues están los traumados contra AMLO, ¿no? Al final AMLO yo creo que es el némesis, ¿no? La kriptonita de los panistas, porque los dejó mal, los dejó bastante traumados. En este sentido, todos los panistas están totalmente traumados con AMLO. Desayunan, comen y cenan AMLO. Tienen pesadillas, sueñan y tienen pesadillas con AMLO. Y pues AMLO, insisto, los dejó así, ¿no? Así de mal, al punto en que hoy están a punto de psiquiátrico, insisto, porque no son capaces de superar a AMLO y luego, olvídate ya de AMLO, ahora no son capaces de superar a Claudia Sheinbaum. Y pues que esperen sentados, ¿no? Que tomen una silla, porque esto va para largo. Morena va para largo, ¿no? Digo, Morena se está reconfigurando, se está arreglando, limpiando, peleando, pero al final, pues la probabilidad alta es que el siguiente presidente todavía sea de Morena. No sabemos si sea Ebrard, no sabemos quién vaya a ser el que pues sea capaz al final, ¿no? De lograr ser presidente, pero esto va para largo, pues. Lo que ya no va para largo, insisto, es la carrera del PAN, la trayectoria del Partido Acción Nacional, esa es la que ya se está yendo para abajo, se está extinguiendo. Y en todo este revoltijo, pues insisto, se les ocurre la mala idea de relanzarse, como, como ahora, como rebrandear su marca, insisto, como darle un nuevo aire, como si eso bastara. Ahora, con este contexto que acabo de dar, que es el diagnóstico del PAN, hay que tener claro que ellos tienen una idea, me parece bastante perdida y desubicada, de que tienen una posibilidad. Vamos a tratar de explorar brevemente, porque no requiere mucha ciencia ni realmente pues mucho análisis a profundidad, porque realmente es muy superficial lo que se les está alcanzando a ocurrir al PAN, debido precisamente también a sus faltas de capacidad y de creatividad. En este sentido, ¿qué se le ocurre al PAN? Pues no es tan difícil. Una de dos es ir solos o en esta ocasión ya no aliarse al PRI, porque eso es lo único que parece ser que ya tienen claro, que ya no quieren volver a repetir, ¿no? Este gran error. Eh, pero sí dejar abierta la puerta, ¿no? Un poquito entreabierta para considerar llegarse a aliar. Ahora, en este caso, con Movimiento Ciudadano, ¿no? Para entonces pasar del PRIAN al MacPrian. Hoy no voy a hablar de Movimiento Ciudadano, pero al final, pues digamos que sí es muy parecido al PAN, por momentos, ¿no? Es un movimiento que también por momentos toma posturas bastante doble caras, doble discursivas, doble morales, hipócritas en general, criticando los gobiernos de Morena, mientras que sus gobiernos, ya sea en Nuevo León o en Jalisco, pues no dan nada bueno de qué hablar. Y hay muchísimos pendientes, deudas, crímenes, eh, negligencias, deficiencias, vacíos de capacidad gubernamental, que al final, insisto, no están ya tampoco para estar dando clases de moral ni de nada más, porque pues ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar dos de los estados, ni siquiera menores, son también de los estados más importantes en México, que es Jalisco y Nuevo León, y pues tampoco han dado así muy buenos resultados que digamos, ¿no? Así que bueno, en este sentido, esta es la posibilidad de la mancuerna que tal vez esté considerando realizar el PAN. Pero la verdad es que, pues bueno, no se le ve tanto futuro porque
pues realmente, insisto, las figuras que terminan de ser parte de estos partidos, un PAN que cada vez se reduce más y que esos pequeños lugares, o pocos, perdón, lugares que quedan en el PAN, pues insisto, ya son más bien de un tema de negocio familiar. eh, y por otro lado, un movimiento ciudadano que no ha demostrado realmente pues buenos resultados, ¿no? En síntesis. Esta es una posibilidad, que puedan llegar a ir en alianza con Movimiento Ciudadano y PAN para hacer el MACPAN, porque insisto, parece ser que al PRI ya lo van a deslindar, se van a desvincular, porque ya se dieron cuenta, un poco tarde, pero ya se dieron cuenta, demasiado tarde más bien, que el PRI no les hizo bien y que ahora resulta que hasta les da vergüenza reconocer que eran el PRI apenas ayer, ¿no? Ahora, en cuanto a las figuras posibles, pues puede haber muchas combinaciones. Al final sabemos que aquí los buitres andan sueltos. Y pues por ahí entre estos buitres está Salinas Pliego, Verástegui. Todavía no sabemos cómo se vayan a terminar de poner de acuerdo, si vayan a ir por separado, si vayan a ir juntos. Todo esto además tiene mucho que ver con cómo se van a terminar de aliar los intereses, sobre todo personales y económicos, de estas supuestas figuras que quieren representar a México. No olvidemos que esta gente, aunque te venda un discurso de que les importa mucho México, ellos viven en un México distinto que el tuyo probablemente. Cuando ellos hablan de México, ellos hablan de su México en el que viven, que generalmente es una burbuja del México por completo, que es de frontera a frontera, incluyendo los 120 y tantos millones de mexicanos que existen en este país. Cuando ellos hablan de México, por ejemplo, por ponerte para ilustrarte, pues hablan de sus negocios, de sus grandes empresas, de Polanco, de Las Lomas, de Bosques de Chapultepec, de esta burbuja en donde ellos se mueven y de lo que ellos consideran que únicamente es México. De sus llegadas en helicópteros, ¿no? Como Salinas Pliego, que llega al helipuerto y ni siquiera es capaz de llegar a ver a sus empleados. Ese es el México que ellos representan, ¿no? Nada más para que tengamos claro que cuando ellos hablan de México, ellos hablan de su México, de su burbuja que consideran que es lo que representa todo México, lo cual es, por supuesto, un sesgo, un gran sesgo, ¿no? Una miopía de entendimiento. Entonces, pues esperemos, porque yo tampoco le tengo mucha fe al pueblo de México, ¿no? Que no caigan en la trampa. Yo siempre he dicho que el pueblo de México es muy susceptible a caer en trampas, a ser engañado 1 y 10,000 veces. Y con discursillos por ahí de Salinas Pliego se pueden llegar a engatusar y caer en las trampas que ya se han caído en otros sexenios y que combinado al Alzheimer mexicano pues se les olvide, ¿no? ¿Quiénes son estos? Insisto que ahora ya tienen hasta sus mercenarios, portavoces, ¿no? Pseudointelectuales, pseudohistoriadores, ¿no? Sonsoneguis, ¿no? Que ya se ponen al servicio y de rodillas ante Salinas Pliego. En fin, se puede ir haciendo una combinación con todos estos impresentables, ¿no? Figuras como Salinas Pliego, Lili Telles, Verástegui. Todos estos están girando en un grupo que, insisto, al final todo va a depender de cómo se pongan de acuerdo, porque también aquí a veces hay conflictos de interés. Y también aquí no todos están en el mismo equipo, ni en las mismas empresas, ni con los mismos intereses económicos. Todo va a depender cómo se alineen al final sus intereses para ver en qué lugares pueden ser equipo y en qué lugares van a estar pues distanciados, ¿no? En grupos diferentes. Pueden llegar a estar tan desesperados, esa es otra posibilidad, que al final les importe ya poco con tal de que quieran llegar a sacar a Morena del poder y terminen prácticamente uniendo fuerzas, ¿no? Sin importar si son panistas, si es Salinas Pliego, y en este sentido, en un entrecruce de estos,
puede que sí, también es una posibilidad. Yo no la veo tan viable porque sospecho que los panistas preferirían tener a alguien de su grupo siendo representante panista, por ejemplo, a la presidencia, que eligiendo a Salinas Pliego, que no es precisamente, digo, va alineado a muchos de los intereses panistas. Al final, de hecho, él financia a algunos de los que están ahí mismo, como por ejemplo Lili Telles, para estar golpeteando al gobierno. Pero ya es un poco diferente que ya se considere como tal, por ejemplo, que el PAN considera a Salinas Pliego su candidato a la presidencia. Eso no será tan fácil, pero tampoco es que no se pueda dar. Lo que quiero decir es que creo que el PAN preferiría tener a uno de los suyos, pero en un momento de desesperación, pues insisto, podrían llegar los panistas a elegir a alguien como Salinas Pliego o como Verástegui como sus candidateables, ¿no? Insisto, todo esto va a depender de cómo se terminen de acomodar respecto a qué tan bien se alineen los intereses y qué tan desesperados estén. Estas son las intenciones del PAN, las que acabo de mencionar. No por eso quiere decir que son viables, que son realistas, que son posibles, cuando yo mismo desde hace buen tiempo vengo diagnosticando que el PAN, y esto cuando digo que ya llevo tiempo, llevo prácticamente 10 años y hay evidencia de esto, 10 años diciendo que el PAN está en peligro de extinción y en este momento digamos que ya está por culminar la existencia del PAN. En este sentido estamos en, vamos a decir, en la última etapa de vida de un moribundo partido que está a punto de morir. Pero el PAN, pues también tiene su corazoncito azul, tiene su sangre azul, porque se sienten reyes ni siquiera mexicanos, se sienten reyes españoles viviendo en México. Así el nivel de complejo de los panistas siempre ha sido. Y en este sentido, pues ellos tienen una última esperanza, aunque sea una falsa esperanza de que pueden llegar a subsistir. Lo que concluyo, y ya terminamos por hoy de hablar del PAN, es que en realidad a estas alturas el PRIAN, que a mí me sigue gustando llamarles así, porque lo son, y lo seguirán siendo, aunque se quieran quitar la marca en la frente de prianistas, al final creo que ya esta no es una competencia ni siquiera para ganar con candidaturas. A estas alturas es tan grave su situación que ya se están teniendo que preocupar sobre todo por su registro, por no perder sus registros. La última apuesta del PAN que puede llegar a funcionar, y no solo del PAN, sino del PRI y demás, pero van a tener que ponerse de acuerdo y eso se ve difícil, porque entre esto que se comenta de ponerse de acuerdo, no es tanto un tema de palabrería, es un tema de privilegios y es un tema donde se van a tener que sacrificar muchos para que esto funcione, ya sea del PRI, ya sea del PAN o de los externos. ¿A qué voy? La última salida que tienen esta oposición ridícula y patética es que terminen sumando esfuerzos. En este sentido, a la oposición que es ridícula y patética mexicana, esta oposición mexicana probablemente la más ridícula de toda la historia de México, la última salida que le queda es eliminar partidos satélites al máximo, eliminar la división del voto al máximo, o sea, evitar que se divide el voto al máximo y entonces sí prácticamente acumular todo el voto para que pues se presenten, vamos a decir, como la única opción posible a vencer a Morena. En este sentido vamos a decirlo de manera simple, para que el voto se divide en dos en lugar de que se divide en cinco, se divide en seis, y en este sentido ellos puedan llegar a concentrar una fuerza medianamente decente para hacer un esfuerzo titánico en tratar de vencer al gobierno de Morena, que sigue teniendo pues un respaldo popular impresionante.
Y eso que ya estará en el gobierno, este es un tanto atípico, ¿no? O sea, por momentos parece que hasta por momentos no solo mantienen el apoyo popular, sino lo incrementan, ¿no? Y a pesar también de todas las polémicas que hay en Morena. En este sentido, insisto, esas son las opciones disponibles que tiene el PAN y toda la oposición en México, que se está desdibujando y desfigurando. Una oposición mediocre, humillada, humillante, que se está cayendo a pedazos. Y solamente cierro diciendo, yo lamento en realidad que no haya una oposición digna en México. No es algo que yo celebre. Es algo que yo quisiera que existiera, pero de manera muy decente. Yo quisiera que hubiera una oposición mexicana. De hecho, necesitamos una oposición mexicana, pero no esta. Y no a todo este séquito de sinvergüenzas que llevan años aferrándose hasta con las uñas al poder. Estos ya tienen que extinguirse y mientras estos sigan no puede haber lugar a otra oposición digna. Ese es el problema de los opositores que no están entendiendo, incluyendo los simpatizantes, que para nosotros poder dignificar la oposición mexicana necesitamos primeramente que estos parásitos del PRIAN se extingan y entonces sí estemos hablando ya de nuevos proyectos, de nuevas voces, de nuevas figuras políticas. Todos aquellos traumados contra Morena no se alcanzan a dar cuenta que en realidad el PAN, gracias al PRIAN, Morena sigue siendo fuerte. Morena sigue siendo invencible. Esa es la gran trampa en la que han caído los prianistas y sus simpatizantes. Piensan que Morena es el enemigo número uno y el principal enemigo, ¿no? El problema es que ustedes nunca criticaron a su propia oposición, les faltó un espejo enorme para darse cuenta que sí, Morena tiene problemas, pero el problema principal, en su caso, que no apoyan a Morena y que están traumados con Morena, no era criticar a Morena, esa era la trampa que les puso Morena, y ustedes cayeron redonditos en esa trampa, porque imagínense a Morena y a la oposición como Batman y el Guasón. Si en el Guasón Batman no existe y viceversa. Batman se hace fuerte gracias a la oposición y se ha hecho casi invencible gracias a una tremendamente patética, ridícula, corrupta, miserable, hipócrita oposición, que es la que tenemos hoy con el PRIAN. En ese sentido, hasta me asusta aquellos simpatizantes del PRIAN porque ni se quejan, y eso quiere decir que están muy bien representados ahí, con estos ridículos como Lili Telles, como Salinas Pliego, como todos estos pues. Y luego además con sus voceros como Loret de Mola, Broso, Alasraqui, dan pena, dan vergüenza. Y el hecho que ustedes hayan aceptado una oposición tan mediocre, pues es un espejo, porque ustedes también son mediocres. Y en ese sentido, en lugar de haber exigido una mejor oposición, pues están totalmente obsesionados con Morena. Pero eso espejo. Ustedes están bien representados si es que apoyan a esta oposición, al PRIAN, pues entonces, ¿qué les decimos? ¿Están bien representados ahí? Si estos son sus mejores representantes, pues ahí están su espejo, su reflejo. Entonces, en este sentido, esta fue la gran trampa que cayeron muchos prianistas, ¿no? Al no darse cuenta que Morena, mientras el PRIAN exista, este PRIAN con estas figuras ridículas, que no tienen un mínimo de capacidad política, pues evidentemente Morena se va a quedar ahí 100 años. Y eso le conviene a Morena. Y eso es algo que no se han dado cuenta los prianistas en la gran trampa en que cayeron. Por eso es que yo sí apoyo que el PRIAN se extinga, pero además creo que esto debe dar lugar a que surja una nueva oposición mucho más digna, porque México sí requiere otras voces que no solo estén en Morena, pero que sí tengan un proyecto, que sí tengan una idea, que sí tengan principios, que sí tengan coherencia, que su doctrina no sea la hipocresía como la panista, ¿no? Estos panistas, insisto, mochos, doble morales, persinados, ¿no? Que lanzan la piedra y esconden la mano, ¿no? Que no son capaces de decir soy panista y apoyo esto, ¿no? El caso de Sonsunegui es ridículo, como el caso de Adela Micha, como el caso de Ciro Gómez Leiva, que parece la viuda de Genaro García Luna,
o de Isabel Wala, su defensor número uno. No puedes seguir amparando estas figuras ridículas. Zunzunegui o Adela Micha, que son panistas desde hace años de closet, panistas de closet que han engañado a tantos haciéndose pasar por los apartidistas, por los sin partido, por los a mí no me interesa la política, por los tibios, por los hipócritas, que no son capaces de decir yo soy panista, pues. No, no, no. Se hacen los objetivos, los imparciales, los rebeldes, ¿no? Los antisistema, como el ridículo de Zunzunegui, que ahora se pone de rodillas con Salinas Pliego. Este mismo Zunzunegui que tantas veces habla de los tontos útiles, se terminó convirtiendo, mire nada más, en el tonto útil de Salinas Pliego. Y así son todos estos, insisto. María Amparo Casar, Denise Dresser, Adela Micha, muchos de estos que, insisto, se hacen o apartidistas o miembros de la sociedad civil que no son más que viles y descarados panistas que les da miedo y les tiembla todo siquiera reconocer que son panistas. A ese grado llegó el PAN. A ese grado llegó el PAN de que sus propios simpatizantes les avergüenza decir que apoyan al PAN. Les avergüenza decir que son panistas. Porque esos son, insisto, gente tibia y doble moral en general. Entonces este es el diagnóstico del PAN en poquito menos de 40 minutos, ya cerramos, pero insisto, cierro diciendo que a pesar de esta humillante oposición, patética oposición mexicana con la que contamos hoy, México sí requiere una oposición, pero eso solo va a ocurrir cuando se extingan estos partidos mediocres, todo el PRIAN por completo, tanto el PRI se tiene que extinguir, como eventualmente también se tiene que extinguir el PAN, y hasta entonces podremos estar hablando de tal vez pensar en otra posibilidad. Pero ya no mantener a estos parásitos que tienen que seguir exactamente lo mismo que el PRD, y miren que el PRD también tardó muchísimo en dejar de existir. Yo también he hablado ya varias veces del PRD, un partido que le pasa lo mismo pero a la inversa del PAN, un partido que era de izquierda que se termina combinado con el de los accionistas, nada tenía que ver, perdieron también su identidad, traicionaron su moral, su ideología, su principio, su proyecto, para terminarse de aliar con los intereses del PAN, para solamente, pues, básicamente salvar su pellejo, que fue lo único que hicieron los perredistas al final. Perredistas traicioneros, esta generación de chuchos, ¿no? Una cosa, una vergüenza terrible cómo están terminando todos estos partidos, insisto, si los fundadores de cada uno de estos partidos viera, pues se vuelve a morir de la vergüenza, ¿no? En este sentido, insisto, ya lo dije como 3 veces aquí, Gómez Morín se vuelve a morir después de ver en lo que terminó el PAN. Y en este sentido, insisto, pues ese realmente su realidad. La muerte del PAN es su sentencia final. Y no hay más que hacer por el PAN, por más que hagan intentos y patadas de ahogado de querer relanzar al PAN, o en este sentido de quererlo recalentar, ¿no?